Buenos días con todos y todas. Estamos acá en nuestro primer episodio del segmento de Empoderándonos. Este es un segmento de la Asociación de Estudiantes Empodérate.p, Empodérate.p. Entonces, acá tenemos el agrado y el honor también de tener la participación de Jo Mary Bart, quien es asesora principal de Wall en asuntos del Perú y profesora de Ciencia Política en la Universidad George Mason, donde codirige el Centro de Estudios Globales. Asimismo, su trabajo de investigación abarca ciencia política, poder estatal, derechos humanos, justicia transnacional y movimientos sociales en Latinoamérica. Fue presidenta del Congreso LASA, Latin America Studies Association. Ha colaborado con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú y el Instituto de Defensa Legal. Fue investigadora de la Comisión de la Verdad y Reconciliación entre 2002-2003 y observadora internacional en el juicio contra Alberto Fujimori en el 2009. Es autora de Silenciando a la sociedad civil, violencia política y el Estado autoritario en Perú, coeditora de la Política en los Andes, Identidad, Conflicto, Reforma, y en 2010 fue profesora visitante Alberto Flores Galindo en la PUC. Además, pues colabora en medios digitales y también prepara un nuevo libro sobre el juicio a Fujimori. Como primera pregunta, ¿qué factores o experiencias personales y profesionales le impulsaron a dedicar su carrera a investigar la política peruana, los derechos humanos y la justicia transnacional? Hola Cristian y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y conversar contigo sobre los temas que a mí me apasionan desde hace mucho tiempo. En realidad debo confesar que mi llegada al Perú fue un poco al azar, em, pero mi interés y preocupación por el tema de derechos humanos no. En los años 80 cuando comencé a entender que mi país, Estados Unidos, estaba apoyando gobiernos dictatoriales y violadores de derechos humanos en Centroamérica, sobre todo en El Salvador, en Guatemala, y en el caso de Nicaragua, tratando de derrocar al gobierno sandinista que acaba de llegar vía las armas, y un proceso revolucionario en Nicaragua. Y la verdad es que siendo una joven, tenía, no sé, 19 años, me llamó mucho la atención y eso me despertó la curiosidad, el hecho de que lo que yo fui enseñada, lo que yo aprendí en el colegio sobre mi propio país, sobre su historia, sobre su actuación en el mundo, fue totalmente opuesto a lo que yo estaba aprendiendo ya en la universidad. Em, y me hizo cuestionar todo y me hizo pues empezar a participar en grupos activistas en Estados Unidos en solidaridad con Centroamérica. Tuve el gran suerte de estudiar en una universidad jesuita y tuve un profesor ex jesuita y su esposa, una ex monja, que tuvieron mucha experiencia en Centroamérica con la teología de liberación. Ellos me abrieron todo un mundo de activismo y de solidaridad que empezó a guiar mis actuaciones siguientes. Y logré una beca para ir a Centroamérica a estudiar el tema de derechos humanos, a ahondarme más en la situación en esos países. Sin embargo, una vez que ya me dieron la beca, me dijeron no puedes irte a Centroamérica porque están en guerra. Eso fue en el año Ujú. 86. Entonces, por diferentes razones decidí ir al Perú primero. Y la verdad es que estando en Perú empecé a estudiar y entender sobre Sendero Luminoso, sobre la violencia que se daba en el caso Perú, sobre las graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado, también la violencia de Sendero, que fue también un muy llamativo, que era muy diferente que el de las organizaciones guerrilleras en Centroamérica, mucho más violento, mucho más autoritario. Y entonces me desperté la curiosidad por entender qué estaba pasando. Me inserté en Villa El Salvador y el proceso de vivir en Villa El Salvador en los años 80, que fue un espacio de una gran participación ciudadana, de efervescencia por el cambio social, el cambio político, como que el Perú como que se metió en mi alma y nunca más, nunca me dejó.
los estudios académicos que yo empezaría a realizar muchos años después de esa experiencia, era mi manera de continuar trabajando y aportando para entender la realidad peruana y para sobre todo trabajar a favor de un país más justo, más democrático y donde no se violaban los derechos humanos, ¿no? Por eso empecé a colaborar con organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, luego con el IDL, bueno, mucho más adelante con la CBR, ¿no? En el proceso de estudio de las causas y consecuencias de la violencia, ¿no? Es un país hermoso, las personas son muy acogedores. Cada historia que escuché de o personas afectadas por la violencia o por la migración o por la pobreza tocaron el fondo de mi corazón y pues creo que eso es lo que me generó esa pasión por el Perú, ¿verdad? Continuando con las preguntas, ¿cómo evalúa la participación de la sociedad civil y los organismos internacionales en la búsqueda de justicia y verdad sobre las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado en el Perú? ¿Y qué lugar cree que ocupan hoy los jóvenes en estas luchas? Bueno, comenzando con la pregunta sobre la sociedad civil, em, el Perú ha tenido una sociedad civil muy vibrante, una sociedad civil que se ha comprometido y dedicado a la búsqueda de verdad y justicia en el país desde los años 80. Conflicto armado interno, que eran años de terror, de mucho miedo, aún así se fundaron diferentes organizaciones de sociedad civil, tanto en Lima, la capital, como en diferentes ciudades y zonas del país y varios a nivel local. Los habían los que se llaman CODES, comités de derechos humanos de nivel local, habían en Ica, en Cusco, en Villa Salvador, en diferentes partes del país, CODES, que eran organizaciones de base de activistas comunitarios dedicados también a los derechos humanos. Tienes por un lado organizaciones de profesionales dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos como IDL, como APRODE, SEAS, que era de la iglesia, obviamente, entre otros, que luego formarían la gran coalición que es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Pero también tienes organizaciones desde la base, en donde la gente activista, la gente de las comunidades, también preocupadas por los derechos humanos, comienzan a actuar y formar alianzas y buscar tanto enfrentar el miedo como responder a las graves violaciones de derechos humanos, documentar lo que estaba pasando, asistir a las familias de las víctimas, em, promover la búsqueda de personas desaparecidas, presentar habeas corpus a favor de ellas y ellos, entre otras cosas, ¿no? Levantar la voz en foros internacionales, desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hasta las Naciones Unidas. Entonces, ha sido un esfuerzo muy importante y creo que Perú destaca y recomiendo un libro escrito por una colega mía, Colette Youngers, una colega también de Wola, que trabajó durante los años 90, fines de los 80 y los 90 en Perú, y escribió un libro que documenta la historia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el movimiento de derechos humanos en el Perú, que ayuda a entender, y es editado por el Instituto de Estudios Peruanos el libro, y ayuda a entender lo extraordinario de ese proceso de, no solamente de la emergencia de diferentes agrupaciones, sino el esfuerzo de coordinar entre ellos, ¿no? Para evitar la duplicación de esfuerzos, pero también para aumentar su poder al estar alineados y actuando en Ujú. concierto unas con las otras, ¿no? Eso no ha sucedido en muchos otros países de la región. En muchos otros países ciertamente existen organizaciones de derechos humanos, pero que tiende a ser mucho más a cada uno por su parte. No existe ese gran confluencia de organizaciones como la que hubo en Perú. Yo creo que eso en parte fue tal vez una respuesta ante el hecho de que la violencia era multidireccional. O sea, en Argentina, Chile, Uruguay, incluso en otros países donde había guerras civiles como El Salvador y Guatemala,
la gran mayoría de la violencia venía del Estado, ¿no? En el Perú, como sabemos, era pues mucho más complejo. Sendero Luminoso también eh, hacía muchas violaciones, ejercía mucha violencia, amenazaba a las mismas organizaciones de derechos humanos. Entonces, yo creo que tal vez ese hecho de que habían diferentes focos muy fuertes de violencia, como que fue un factor que generaba esa necesidad de unificar el movimiento de derechos humanos. Pero el resultado de esa unificación es que tuvo mucho mayor impacto, su voz en foros internacionales fue, y hasta el día de hoy, yo acompañé una delegación con la coordinadora aquí en Washington la semana pasada. Aquí la coordinadora nacional, de hecho, es muy reconocida por la labor que ha venido realizando en el Perú durante 40 años, ¿no? Aquí la sociedad y la política está fallando a la juventud en Perú, no solo en Perú. Mi propio país está con muchos problemas ahorita y yo tengo mucho miedo para la juventud hoy en día y el futuro que ellos están heredando. En el caso peruano, de cual estamos hablando hoy, em, a pesar de que hubo una comisión de la verdad que realizó una investigación extensiva sobre la violencia política, a pesar de que produjo un informe eh, muy reconocido a nivel internacional por su rigurosidad, su seriedad, es muy comprensivo. Además que produjo además otros productos como Yuyanapac, la exhibición de fotografías, que está escondido en el Banco de la Nación, casi nadie lo va a ver, pero es un producto de esa investigación de suma importancia que ayuda a visualizar los años de violencia en todas sus dimensiones. No solamente la violencia, sino también la resistencia a esa violencia por parte de la población, ¿no? En múltiples formas, ¿no? Todo eso ha sido suprimido a favor de un discurso que tiene sus raíces pues en los años 90, en la época del Fujimorismo, es un discurso en base a la idea de que el Estado, la Fuerza Armada, ganó la guerra, rescató la democracia, todas violaciones de derechos humanos son culpa de Sendero Luminoso o el MRTA, el Estado no hizo nada malo, el Estado es héroe y ellos son los villanos, que pues sabemos que es una mirada muy simplista y no correcta, ¿verdad? Leyendo el informe de la Comisión de la Verdad, uno se da cuenta de eso. Y por eso hay sectores en el país, desde la ultraizquierda, pero sobre todo de la derecha y la ultraderecha, que no quieren que los jóvenes conozcan ese informe o sus productos como Yuyanapá, que lo tienen escondido y botado ahí en el Museo de la Nación, donde nadie lo va a ver. Em, Cuando yo recuerdo, yo estaba trabajando en la PUC en 2010, 2009 y 2010. Tenía dos momentos de estar trabajando en la PUC como profesora. Había toda una arremetida en contra de los textos curriculares que contenían apenas 2 páginas sobre el conflicto armado interno, em, liderada por Mercedes Cabanías, que era en ese entonces la ministra de Educación, fiel aliada de Alan García, además, en que decía de que no era correcto llamarlo conflicto armado interno, o sea, habría que referirse a ese periodo como la época del terrorismo y que al no hacerlo, ese texto lo que buscaba era una apología del terrorismo y habría que entonces erradicar ese texto. Se sacaron todos esos textos de las escuelas y entiendo que hace poco se publicó, incluso por muchos años no existía el conflicto armado interno en los textos curriculares, pero entiendo que el año pasado o antepasado se pasó legislación que ahora establece que hay que referirse al gobierno de Fujimori como el gobierno que transformó el país y nos trajo la paz y la democracia. Pues están desde el poder, desde ciertos sectores queriendo contarnos un cuento y están utilizando el sistema educativo y el poder que tienen para hacerlo. Entonces corresponde a los jóvenes
rescatar la verdad, rescatar la memoria y ayudarnos a escribir la historia real, ayudarnos a contar lo que realmente ocurrió. Entender que el Estado efectivamente cometió graves violaciones a derechos humanos. Sendero Luminoso también cometió graves violaciones. No hay duda que cabe. Ujú, Em, pero al señalar los errores y las violaciones de unos, no es que podemos desconocer los errores y violaciones de otros. Yo creo que es muy importante buscar un balance en entender qué pasó en el país y por qué pasó. Y la Comisión de la Verdad lo señala en sus primeras páginas. La violencia corresponde en parte a el gran problema de racismo y clasismo que existe en el país. Que eso ahondó la violencia y no es por nada que 3 de cada 4 víctimas del conflicto armado en Perú son personas indígenas. ¿Verdad? Los más pobres, los más excluidos, los más marginalizados. Son, siendo en Perú, no sé, 30% de la población se identifica como indígena, dependiendo qué encuesta mires o qué información mires, ¿no? Pero yo creo que la juventud tiene el gran reto en inglés se llama cut through the noise, o sea, no hacer caso a la bulla que provienen de sectores interesados en que tú no conozcas la verdad y tratar ujú. de entender la verdad, porque hay múltiples fuentes de acceso abierto que te pueden ayudar a entender exactamente qué pasó y por qué pasó. Sí, qué importante lo que señala y es muy, muy valioso, la verdad, esa reflexión. En ese sentido, pues ya comentando acerca de su experiencia también dentro del Perú, habiendo participado también como observador internacional en el juicio del expresidente Alberto Fujimori, ¿cuáles fueron los mayores desafíos y aprendizajes de esa experiencia? ¿Y cómo cree que han influido en la justicia transicional en el país? Mm. Bueno, te cuento que yo había terminado mi tesis doctoral y finalmente salió publicado meses antes de que se anunció que Fujimori iba a ser extraditado. Hecho que, pues yo sabía, mis amigos en la PRODE, en la coordinadora, las familias del caso Cantuta, Barrios Altos, eran muy activas en buscar la extradición de Fujimori. Viajaron a Japón, viajaron a Chile, hicieron un montón de exigencias, primero al gobierno de Japón, luego al gobierno de Chile cuando Fujimori dejó Japón y se fue a Chile en 2005 para que se lograra su extradición, para que pudiera ser enjuiciado en el Perú. Muy pocas personas pensaron de que eso iba a resultar, pero obviamente apoyábamos el esfuerzo. Y cuando ocurrió que Chile aprobó la solicitud de extradición a Fujimori, pues fue una gran sorpresa y cuando se anunció de que se iba a comenzar el juicio contra él iba a ser fines de noviembre. Luego se postergó hasta el 10 de diciembre, lo cual para mí era buenísimo porque me permitió estar ahí la primera, porque justo mis clases terminaron y pude viajar, perdón, al Perú para estar la primera semana en el juicio. Pedí al rector de mi universidad que me apoye con los gastos para viajar y la verdad ahorré ese dinero para viajar 3 veces al Perú. Me quedé en el sofá de amigas para seguir yendo a observar el juicio. Y logré luego un proyecto para continuar observando el juicio y para traer algunas delegaciones internacionales para que también distinguidos juristas pudieron presenciar ese juicio histórico, no solamente para Perú, sino para América Latina y para el mundo entero, porque era una de las pocas veces que un tribunal doméstico estaba enjuiciando un expresidente por graves violaciones de derechos humanos. Incluso uno de los eventos más bonitos que hicimos junto con el IDL fue traer 4 de los 6 magistrados que juzgaron a las juntas militares en Argentina
en el 85. Llegaron al país, hicimos un evento, era tuvimos que cambiar de local porque no iban a llegar 1,000 personas, no solamente Mucha 300 gente. personas, entonces era todo un hit. Y era impresionante porque escuchar algo que había sucedido, a ver, 95, sí, pues más de 20 años antes. Y ahora, después de tanto tiempo, de tanta impunidad, tanto en Argentina como en Perú y otros lugares del continente, se estaba llevando a cabo un juicio de esa naturaleza. Entonces fue muy impactante. Yo te podría contar 1,000 anécdotas sobre este proceso. Para resumir, como mi recuerdo más íntimo de ese proceso era al estar sentada en la galería con Fujimori en el otro lado del vidrio, junto con los jueces, los abogados de Fujimori y los fiscales y los y las abogados que representaban a las familias de las víctimas y algunos sobrevivientes. Fue una sensación de profunda satisfacción que esas familias que por tanto tiempo habían luchado por la verdad y por la justicia, finalmente tenían su momento en el juicio. Yo no sabía cuál iba a ser la conclusión del juicio. Nadie sabía si el tribunal iba a fallar a favor o en contra de Fujimori. Era un proceso muy solemne, muy dignificante, incluso para el propio Fujimori. Él en algunos momentos trató de tratar el proceso como un chiste. Él trató de restarle legitimidad al tribunal, sobre todo al inicio, pero muy rápidamente se dio cuenta que aquí se estaba jugando su libertad y que él tenía que levantar una defensa técnica. Y eso se hizo en términos generales. Pero ese ver que se nivelaban las personas victimadas por su gobierno y Fujimori estaban igual a igual en ese proceso. Él era el expresidente, pero no tenía más poder que ellos, que eran los que estaban, pues, con su testimonio llevándolo a juicio, ¿no? Em, y yo creo que de eso se trata la justicia transicional, ¿no? O sea, dar a las víctimas la oportunidad de encontrar justicia en sus propios tribunales, creo que es lo más ideal. Porque cuando la justicia es en un tribunal internacional muy lejos del lugar, en donde es difícil la participación, se pierde algo de su valor em, para las propias víctimas y para la sociedad, creo yo. Es una experiencia inolvidable, o sea, es Inolvidable. algo que marca pues siempre, ¿no? Sí. Entonces, continuando con la entrevista y también ya entrando a un tema de cultura de paz también dentro del país, ¿qué papel juega la justicia transicional en la construcción de una cultura de paz en el Perú? Y además de esto, ¿cómo impacta la ausencia de reparación en la vida de comunidades vulnerables hasta ahora, Claro. especialmente en adolescentes y jóvenes que buscan transformar su entorno? Relación a qué papel juega la justicia transicional en la paz, en la búsqueda de la paz. Yo creo que es fundamental porque la premisa de la justicia transicional es curar las heridas que fueron infligidas a diferentes sectores de la sociedad durante un proceso de conflicto, sea conflicto armado, sea gobierno autoritario o en el caso de Perú, ambas cosas, ¿verdad? Pretender que podemos cerrar el libro, como algunos dicen, y ya no mirar atrás, sino mirar hacia adelante y olvidar lo que pasó y el pasado es el pasado y hay que mirar. Eso es muy difícil construir una nación en base al olvido, ¿no? Sin embargo, eh, yo creo que el reto más grande de la justicia transicional es algo que los que somos teóricos o estudiosos de la justicia transicional no hemos logrado entender a cabalidad, que es que las fuerzas de reacción, las fuerzas que no están interesados ni en verdad ni en justicia, son las mismas fuerzas que no están interesados en generar procesos de inclusión o de justicia social.
O sea, en general, no es tan simple como, bueno, hacemos una comisión de la verdad, tenemos un juicio, reparaciones y ya todos somos amigos y todos nos llevamos. No funciona así. Y como lo vemos en Perú, o sea, vemos que hay sectores muy poderosos y cada vez más poderosos en mi opinión, que buscan aplastar la memoria, buscan reescribir la historia, buscan desconocer la lucha por los derechos humanos, buscan desconocer el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a tener justicia, a tener reparación. Son procesos netamente políticos, es lo que quiero decir. Y creo que en general la justicia transicional ha sido más bien tratado como un tema de, bueno, un programa aquí, un programa allá y ya estamos. Y es mucho más complejo, porque se está tocando estructuras de poder que resisten ser tocados, ¿no? En el Perú hay muchos ejemplos de eso. Luego de que se publicó el informe final de la Comisión de la Verdad, pues las Fuerzas Armadas del Perú no les gustó el informe que señala que en algunos tiempos y en algunos espacios ellos cometieron graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. ¿No les gustó? Entonces, ellos ¿qué hicieron? Decidieron escribir su propio informe. Se llama En honor a la verdad y es un informe absolutamente parcializada, ¿no? Que trata de argumentar eh, de que básicamente lo que mencioné hace un ratito, que la Fuerza Armada salvó el Perú, salvó la democracia, destruyó el terrorismo y gracias a ellos tenemos la paz y la democracia que tenemos, que bueno, que teníamos, porque ya Perú difícil le podemos llamar democracia en este momento, que es otro tema que podemos conversar en otro momento. Pero yo creo que eso es algo que después de mis varios años de trabajar sobre esos temas, y lo veo también en Guatemala, en donde había muchos retrocesos en la búsqueda de verdad y justicia en esos últimos años, y muy parecido al Perú, ha pasado un proceso en que los sectores más poderosos, élites militares, políticos conservadores, grupos económicos de poder, han buscado cooptar instituciones claves de la democracia que son partes esenciales de la búsqueda de verdad y justicia. Si tú cooptas el Ministerio Público y el organismo judicial, eh, difícil vas a poder entonces tener procesos de justicia para las víctimas del conflicto armado. El proceso de dar reparaciones ha sido muy complejo en el Perú, muy contencioso, em, y incluso yo no sé si ha culminado o si se ha paralizado. No, no estoy muy al tanto. La última vez que estudié a profundidad el tema fue como en el 2000, no sé, como hace 3 o 4 años atrás. Y pues había muchas críticas de que, dependiendo de qué gobierno estamos hablando, pero el primer gobierno de abrir supuestamente reparaciones era el de Alan García, y más bien lo que su gobierno intentaba hacer era utilizar esos fondos para programas sociales generales, no necesariamente para reparaciones colectivas para personas y comunidades afectadas por la violencia. ¿No? Que no, entonces como quitaba el sentido de la reparación al no ser dirigido precisamente a sectores afectadas, ¿no? Sino a todas las comunidades o varias comunidades en ciertas zonas, ¿no? Luego se empezó a pagar reparaciones individuales, pero y también sé, y eso ha ocurrido en muchas otras partes como El Salvador o Guatemala, la cantidad de reparación es muy mínimo. Se buscó restringir al máximo cómo se tenía que pagar por ejemplo, recuerdo una señora, y estaba en un juicio en Ayacucho, creo que era el Ujú. juicio Caritos, y ella se estaba ella era testigo en el juicio, pero aprovechó el momento de quejarse ante el juzgado de que para la comisión de reparaciones, ella tenía dos hijos desaparecidos. Y la comisión de reparaciones solamente le permitía, porque eso era la regla en ese entonces, solo podía recibir reparación para un hijo.
no para los dos. Y la Wow. señora era una señora de mucha pobreza, y esa reparación hubiera sido una forma importante de reconocimiento a lo que ella perdió, la vida de dos de sus hijos, ¿no? Y hacer que ella siente que la vida de uno vale, la vida de otro no vale. La verdad que fue muy impactante, esa escena. Em, Entiendo también durante el gobierno de Ollanta Humala, no sé si eso continuó después, se empezó a gestionar becas. Inicialmente las becas eran pensadas para las mismas víctimas y las mismas víctimas dijeron, pero yo soy una señora vieja, no las puedo utilizar. ¿Por qué no pueden ser utilizadas por mis hijos o mis nietos? Entonces se logró cambiar la legislación para precisamente eso. Y de ahí nace Beca 18. Entonces, yo no sé el alcance que ha tenido esas becas. Sería un excelente tema de investigación, ¿verdad? Y cómo ha sido, cómo ha impactado la vida de esos jóvenes, ¿no? No siento que yo tengo las herramientas para responder de manera tan amplia a tu respuesta, pero hay mucho por indagar sobre eso. Y hay otro tema que es la ley de reparaciones prohíbe que personas vinculadas con Sendero o el MRTA pueden acceder a reparaciones. Y yo creo que es un tema muy polémica, pero te lo pongo así. Si yo soy víctima de una violación, pero yo soy de Sendero Luminoso, no puedo acceder a una reparación. Si yo no he cometido ningún hecho de sangre, ¿tendría yo derecho a la reparación? La Comisión de la Verdad dijo que sí. Pero la ley de reparaciones dice que no. O sea, hay una contradicción entre lo que dice la Comisión de la Verdad, que toda víctima de violencia tiene derecho a la reparación, y la ley actual. Por supuesto, porque la ley actual fue escrita por partidos políticos que no tenían interés en otorgar reparaciones a todas las víctimas. Además, buscaban estigmatizar a familiares de grupos alzados en armas para que ellos se mantengan siempre, para siempre, al margen de la vida social y política del país. Y entonces, ¿cómo construyes un país cuando estás permanentemente excluyendo a un sector importante de la población por lo que hizo su madre o su padre o su tío? O sea, ese es un tema que el trabajo de José Carlos Agüero ha levantado en los textos que él ha escrito. Su padre y su madre eran miembros de Sendero Luminoso, y él cuenta en su libro, tuvo un éxito tan importante en su momento, en el momento de que salió publicado, porque abrió un tema tabú y permitió a la sociedad cuestionar esas decisiones políticas que son excluyentes, que van en contra de la idea de reconciliación. Si una persona como José Carlos, que él no tenía nada que ver con las decisiones de sus padres, pero él fue dejado huérfano al ser muy joven, pero él no tiene en esa ley ningún derecho de reparación. Él tampoco reclama el derecho a la reparación, lo estoy utilizando como ejemplo, pero creo que es algo que la sociedad peruana no ha terminado de resolver, y esos sectores más conservadores, más recalcitrantes, simplemente quieren enterrar eso siempre, dejar la idea de que Sendero Luminoso fue como un grupo extraterrestre que llegó pero eran personas de Perú, eran mujeres y hombres peruanos que luchaban por algo. Yo no estoy de acuerdo con su forma de luchar ni con sus metas, pero permanentemente excluirlos de una discusión de cómo queremos construir el país, cómo debemos responder ante las violaciones que fueron cometidos, es algo que es necesario. Si no, si seguimos negando la memoria, negando la participación política y social de las personas, nos vamos a encontrar en un camino hacia, bueno, ya estamos en camino hacia un autoritarismo que nos quita derechos, que nos quita también la posibilidad de crecer en más igualdad, y nos mantiene en una suerte de oscurantismo que no nos permite ser libres al final de cuentas, ¿no?
¿Qué mensaje le gustaría compartir con adolescentes y jóvenes peruanos, peruanas que desde sus barrios, sus escuelas, organizaciones, grupos juveniles están apostando por una ciudadanía activa y la construcción de una cultura de paz en el Perú? Bueno, a mí me gusta mucho escuchar que los jóvenes, las jóvenes están activas, están interesados en construir la paz, en ser participantes en la construcción de su propia historia. Cuando yo fui a Perú la primera vez, yo fui joven, yo tenía 22 años y interactué con otros jóvenes en Villa Salvador, donde yo vivía, que estaban empeñados desde su organización comunal, su militancia partidaria o su militancia en las organizaciones de base en Villa Salvador, de construir una sociedad más justa, más igualitaria, em, eh, no tan segmentada, no tan clasista y absolutamente no tan racista, ¿no? Lamentablemente, esos esfuerzos de cambio social se fueron consumiendo y perdiendo en en el tornado de la guerra, el huracán, mejor dicho, de la guerra, ¿no? Y Villa Salvador, la propuesta de Villa Salvador quedó, no sé, quedó nada. Se destruyó esa propuesta. La idea de ver a la juventud volver a plantear la necesidad de romper los autoritarismos, los racismos, los clasismos y buscar crear sociedades más justas, más inclusives, eso me da mucho aliento. Sobre todo en ese momento en donde parece que el mundo entero estamos encaminados hacia una autocratización y un dominio por sectores de ultraderecha que rechazan los derechos humanos, que rechazan las luchas por la igualdad racial, la igualdad de género, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la juventud es muy importante en esos momentos porque ustedes tienen la energía y tal vez las nuevas ideas que necesitamos para romper esas estructuras y construir algo que es funcional para las grandes mayorías. Eso es lo que necesitamos. Muchas gracias, yo, Mary Bart. Ha sido un gusto tener esta entrevista contigo. A todos también a las personas que están viendo también esta entrevista, pues les agradecemos por ver y seguir también el Poder ATP y pues que estén atentos a todos los contenidos que vamos a ir sacando en las semanas que vienen. Un gusto, Muchas Cristian. gracias. Gracias por la entrevista.